Amigos y amigas de Cuatro Vientos, de nueva cuenta, queridísimas audiencias, estamos con ustedes en el segundo programa en vivo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a través de la plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por compartir, si les gusta el programa, y también darnos me gusta y recomendarnos, obviamente, con todas sus amistades, sus contactos. Estamos estableciendo contacto en este momento para dar inicio al programa Desde la Izquierda, con nuestro querido amigo, analista político, articulista, activista social, comunista y destacado morenista en la Ciudad de México, Jesús Sosa Castro, quien es el titular del programa Desde la Izquierda. El día de hoy, amigos y amigas, bueno, pues vamos a emitir comentarios, información sobre este término de los testimonios que se presentaron, más de 20 testimonios, amigos y amigas, de diversos personajes en el juicio que en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, se está generando en contra del ex superpolicía de Vicente Fox y Felipe Calderón, Genaro García Luna. Ya dentro de poco se va a dictar sentencia sobre este caso y aquí entonces se abren una serie de interrogantes muy interesantes. ¿Qué podemos esperar los mexicanos de esta sentencia? Ahora bien, debemos exigir la repatriación de este presunto delincuente para juzgarlo aquí por otros ilícitos que cometió en nuestro país. Y también pues se abre la gran incógnita. ¿Perderemos ante los Estados Unidos el juicio que en la Florida se abrió para recuperar los más de 760 millones de dólares depositados por Genaro García allá en el estado de Florida, y que fueron depositados en cuentas bancarias y en propiedades estadounidenses y también en paraísos fiscales? Esas son preguntas que esperemos que se resuelvan, que tengamos respuesta el día de hoy con nuestro programa, con nuestro querido amigo Jesús Sosa Castro. Olga Alicia, adelante, por favor. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio Desde la Izquierda, cuyo titular del programa es nuestro colaborador Jesús Sosa Castro. Y en efecto, el tema es el juicio que se sigue en Nueva York, en la zona, juzgado de la zona este, a García Luna, al que fue el brazo derecho de Felipe Calderón, al hombre más poderoso del sexenio de Felipe Calderón, casi a la par, y hay quien dice que quizá en algunos momentos y decisiones por encima del propio presidente, jerárquicamente. Este hombre todopoderoso que lleva 3 años en prisión y que fue sometido a juicio en algo que está todavía pendiente de dictarse sentencia, pero que ya se presentaron los testimonios y que hoy se dio el cierre, ¿verdad?, de los alegatos, de las argumentaciones por ambas partes, por la fiscalía y por la defensa. Y por parte de la fiscalía le tocó a Sarita Comatiredi pues dar el resumen, la síntesis, ¿verdad?, atar todos los cabos que podrían haber quedado sueltos en una intervención que duró 3 horas, por lo menos, para argumentar por qué los fiscales consideran que Genaro García Luna es culpable de haberse asociado para proteger al cártel de Sinaloa y en un momento dado también al cártel de los Beltrán Leiva, de cómo finalmente terminaron en su gobierno constituyendo un cártel propio dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, con al menos 15 integrantes, todos ellos funcionarios y hombres de confianza de García Luna, para traficar directamente droga, de los sobornos millonarios que recibieron de El Chapo Guzmán, de los testimonios que se presentaron, ni más ni menos que por Jesús el Rey Zambada, que es el hermano del jefe, del más alto jefe del cártel más poderoso que haya existido en el planeta, porque hay que mencionar que el cártel de Sinaloa está considerado ya
como la organización criminal más grande jamás construida en la historia de la humanidad. Tiene presencia entre 57 y 70 países en los que domina el tráfico de drogas, en un esquema muy peculiar como de franquicias que entrega los cárteles locales de cada país, y que todo este poder, hay que subrayarlo así, todo este poder, lo que lo hizo crecer, y así lo hizo ver el rey Zambada, todo este poder fue gracias al apoyo recibido desde los gobiernos, tanto de Fox, de Vicente Fox, como de Calderón, a través de Genaro García Luna. Y bueno, debe haber otra red de la que hablaremos también con Jesús Sosa Castro. Y fue tan grande el poderío que alcanzó este cártel, que el administrador del cártel, Jesús Zambada, es el que tiene tanta información. Imagínense usted esta organización de este tamaño, con un narcotraficante que es el hermano de Zambada, que es el rey Zambada, preso y que está testimoniando en contra de Genaro García Luna, y que pues siendo el administrador directo sabe perfectamente qué se hacía con los dineros, cuánto le tocaba a cada quien y cómo se pagaba y a quién se le pagaba para recibir protección. Y él dijo así con todas las letras: yo personalmente le entregué 2 maletas a Genaro García Luna en tal restaurante de la Ciudad de México, los Campos Elíseos de la Ciudad de México, en 2 ocasiones, una maleta con $3 millones y la segunda con $2 millones. Personalmente, ahí nos vimos y ahí se las entregué. Y por cierto, no podía faltar la nota, Jesús, de cómo se intentó llevar hasta allá las noticias falsas, la guerra sucia, cuando el abogado defensor de Genaro, pues se atreve a preguntarle al rey Zambada que si él había declarado que había entregado más de $7 millones para la campaña de López Obrador cuando contendió contra Vicente Fox. Y repite la pregunta y llega un momento en que con toda claridad el rey Zambada le dice: no, yo no pude haber dicho eso porque no es verdad. No, yo no entregué dinero a López Obrador. Interviene el juez y le dice: ha quedado claro, él no declaró eso, ¿verdad? Fin de la historia. Ya no pregunte más sobre ese tema. Pero pues yo lo noto como nota chusca, pero se ve ahí pues cómo está la mano todavía de Calderón y del propio García Luna tratando de llevar esta guerra sucia hasta el juzgado de Nueva York. ¿Cómo la ves, Jesús? Bueno, estamos ahorita ya en la fase final de un juicio que ha resultado muy interesante, que nos deja muchas interrogantes abiertas y que nos deja también la necesidad de pensar en el otro juicio, en el que se le está por abrirse, por formarse los miembros del jurado en Florida, del que nos habló Pablo Gómez la semana pasada, por 749.5 millones, $749.5 millones que consiguió Genaro García Luna y su gente, de contratos, de al menos 30 contratos ilícitos, irregulares, mal hechos, para sacar dinero del erario público de diferentes instancias de gobierno para el peculio personal de Genaro y de sus allegados. Ahí le dejo, Jesús, para que tú nos des más elementos de este juicio que nos deja un sabor agridulce hasta donde vamos, ¿verdad? Y que tú nos dirás por qué. Adelante y bienvenido a tu espacio de Cuatro Vientos. Gracias, Olga y Javier. Bueno, a mi parecer, este juicio que se está llevando a cabo en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna ha generado una serie de opiniones críticas, las más
y otras esperanzadoras por parte de la derecha de que no hay pruebas suficientes para incriminarlo y someterlo a un juicio que lo condene a varios años de cárcel, ¿no? Pero este planteamiento que está haciendo la derecha, esta opinión que está generando la derecha y especialmente la derecha panista, me parece que carece de seriedad, porque la mayor parte, si no es que todos los argumentos vertidos en este juicio por los distintos testigos, pues son argumentos fuertes, contundentes, que demuestran que Genaro García Luna, apoyado por Felipe Calderón, es un hecho real que no se puede evadir y que está en manos de la justicia. Y esto me parece a mí es una cosa destacable porque quiere decir que todos los datos que ha acumulado durante 3 años la Fiscalía de los Estados Unidos, pues es una gran reserva todavía, perdón, que tienen que analizar los miembros del jurado, me parece a mí, ¿no? Porque no se explicaría que este señor estuviera detenido durante 3 años y que la Fiscalía hubiera propalado por los 4 puntos cardinales la cantidad enorme de pruebas documentales en contra de Genaro García Luna y que el proceso terminara de manera abrupta, sin mayor discusión y sin mayores elementos de los que han aportado de manera personal, directa, estos testigos que se han presentado, que son cerca de 30 aproximadamente, ¿no? 27. 27 aproximadamente. Bien, pues entonces yo creo que lo que se ha generado hasta este momento alrededor de este proceso, de este juicio, es indicativo de que Genaro García Luna va a ser condenado en este juicio. Porque por más que digan que no hay pruebas y que lo que han presentado han sido opiniones de oídas, como le llaman, yo creo que no es así, porque evidentemente entre mafiosos pues no cometen el error de firmar documentos, de firmar recibos, de filmar videos y todo eso, porque pues son mafiosos, pero no son tontos, ¿no? Entonces, esas pruebas que exigen algunos, especialmente los abogados, me parece a mí que carecen de valor y que no son motivo como para restarle importancia y veracidad al juicio que se está llevando. Hay 3 cosas, a mi juicio, muy importantes que hay que destacar, ¿no? Primero, el intento de los abogados de Genaro García Luna, especialmente de este señor César de Castro, que quiso embarrar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supuestamente por haber recibido $7 millones para su campaña político-electoral en contra o compitiendo con Vicente Fox. Esa argucia del jurado, del abogado, pues se ha caído de manera completa, de manera total. En primer lugar, porque la competencia de Andrés Manuel no fue con Vicente Fox, fue en otro momento con Felipe Calderón, ¿no? Y Vicente Fox y Andrés Manuel no tuvieron en ningún momento esa posibilidad de encontrarse en una competencia electoral, porque los momentos fueron diferentes. Pero el interés del abogado y de los defensores de García Luna intentaron introducir un elemento distractor que, como dice Andrés Manuel, no mancha
pero sí tizna. Y este planteamiento, esta denuncia que hizo supuestamente el abogado atribuible al rey Zambada, pues quedó completamente desmentida por el propio acusado del abogado, que señaló que él había dicho en algún momento que esta entrega se había hecho a través de Gabriel Regino, que era una de las personas cercanas al equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Ese intento grotesco, y yo creo que formaba parte de la estrategia del grupo de abogados, justamente para dar la idea de que no hay personajes de la política que sean diferentes, como dice Andrés Manuel, sino que todos son iguales, todos son corruptos, todos tienen ligas con las mafias, con los con el crimen organizado, de alguna manera están inmiscuidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la respuesta que dio el propio rey Zambada me parece a mí que fue contundente, porque él dijo, no es verdad lo que está diciendo el abogado. Yo no entregué ningún dinero a López Obrador. Y esta mentira pues se ha caído porque además el presidente de la República en su mañanera ha exhibido todos los argumentos que utilizó el equipo de abogados y él los echó abajo con los argumentos y con información suficiente para que esto no formara parte de una acusación de un embarre inescrupuloso por parte de los abogados, ¿no? Este es un asunto que ha intentado el equipo de abogados, pero que hasta estas alturas me parece que han resultado un fracaso. Sí, y en lo consecuencia, frenó en seco. El juez lo frenó en seco. Exactamente, ¿no? En consecuencia, me parece que se está abriendo paso la acusación contundente de todo el ejercicio político de las ligas, de la participación, no solamente de Genaro García Luna, sino de sus superiores. Estoy hablando justamente del presidente de la República en ese momento, Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Entonces, este planteamiento que a mi juicio se está abriendo paso, lo están llevando a Genaro García Luna pues a una condena, yo no sé de cuántos años, ¿no? Pero parece ser que los propios fiscales ya están hablando de que hay elementos suficientes para someter a juicio a Genaro García Luna. ¿Cuál va a ser la condena? Pues todavía no se sabe, porque esto tiene que venir, me parece a mí, del equipo del jurado que está integrado, me parece a mí, que por 12 personas y que seguramente están discutiendo ya todos los elementos, todos los argumentos que se han puesto sobre la mesa, y yo no sé, pero seguramente tendrán que tomar en cuenta por lo menos los documentos básicos más importantes que dice la Fiscalía obran en su poder y que coadyuvan a mantener la idea clara de que Genaro García Luna formaba parte de un equipo mafioso que ejercía tal poder que hizo que el cártel de Sinaloa, del Chapo, pues fuera el que se encargara de introducir, de distribuir, de vender la droga a los Estados Unidos. Porque una cosa es evidente, Estados Unidos es un pueblo, es un país que es uno de los consumidores principales de droga en el mundo. Entonces, pues convenía a los Estados Unidos que no se le dejara de suministrar esto que se ha convertido en Estados Unidos en
especie de remedio generalizado para atender las necesidades de este tipo en la gente, en los jóvenes y en el ejército de manera particular. Entonces esto me parece a mí que es definitivo, conduce precisamente a una condena. Ahora, ¿qué va a pasar con Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Bueno, yo creo que este cuate, este señor, que se encuentra ahora, según versiones, en Indonesia, cada vez más alejándose de donde lo pudieran atrapar, ¿no? Me parece a mí que no lo van a tocar finalmente, ¿no? ¿Quién anda en Indonesia? Sí, está en Indonesia, ya no está en España. Ya no está en España. Según hay un rumor por ahí. Fue a Indonesia, está allá en estos momentos, ¿no? Pero me parece a mí que va a ser difícil que sea enjuiciado Felipe Calderón Hinojosa en este proceso, porque él evidentemente como gobernante en ese momento estaba, pues no sé si coludido o tenía relaciones con los funcionarios de su nivel en los Estados Unidos. Y yo estoy convencido de que este problema de Genaro García Luna, de lo que estaba distribuyendo del apoyo a un determinado cártel en contra de otros y demás, era conocido por funcionarios públicos de los Estados Unidos de alto nivel. Y estoy hablando concretamente del jefe de Estado de los Estados Unidos, del presidente Obama y de la señora Clinton. Sí, la señora Clinton, ¿no? Sí, Hillary Clinton. Exacto. Entonces yo creo que una cosa por la otra, es decir, no van a tocar a Felipe Calderón porque sabe también de la relación que había con los funcionarios de los Estados Unidos y no quieren ir más allá por lo que representa desde el punto de vista político para el próximo periodo de campaña electoral en los Estados Unidos, ¿no? Y me parece a mí que eso va a ser de alguna manera encubierto, va a ser manipulado de tal manera que la condena solamente alcance a Genaro García Luna y a los que estaban cerca de él, ¿no? A estos que son acusados también por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, Luis Cárdenas Palomino. Y los otros funcionarios de ese nivel, ¿no? Pero me parece a mí que a Felipe Calderón difícilmente va a ser enjuiciado en este tribunal. Y por último, quisiera decir que el planteamiento que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la recuperación de estos 740 y tantos millones de dólares. 745.9, casi 746 millones de dólares. Exactamente, ¿no? Millones de dólares que en negocios, en bienes, en empresas, se llevó Luis Cárdenas Palomino para las empresas que tiene en la Florida. Me parece que va a ser una lucha difícil. Bueno, es importante que descubramos cuáles son las razones por las cuales el juez prácticamente impidió que otros testigos de los que se había venido hablando que iban a participar, iban a estar presentes, no estuvieron. No me explico, por ejemplo, la falta de presencia de la Barbie, porque este es un personaje muy importante en las declaraciones, en lo que sabe, en las relaciones en las que él participó y que de manera directa
ha señalado pues el contubernio entre García Luna y la participación de Felipe Calderón como presidente de la República, ¿no? Pero hay otras cosas no menos importantes sobre esta cuestión, Olga, ¿no? Y me parece que esta declaración que se hizo en el sentido de darle entrada a la opinión de los testigos sin limitación de ninguna naturaleza, me parece algo muy importante, porque se planteó, se quiso por parte de la defensa de Genaro García Luna impedir, primero descalificando a los testigos, diciendo que son testigos de oídas, que no son creíbles sus declaraciones, que son hechas por personajes criminales, por personas que están metidas en las mafias, etc. Y bueno, como tú bien dices, el juez le quitó el peso de esos argumentos diciendo, pues quienes conocen lo que pasó dentro de la mafia, pues son los mafiosos, ¿no? No puede ser persona o personas ajenas a estas mafias quienes tengan los elementos necesarios para acusar lo que está pasando dentro de un cártel, como es el caso del que se está analizando. Esto, a mi juicio, es muy importante, ¿no? Y entonces, el problema que yo veo que existe, pues es este intento que está haciendo la defensa por distraer, por quitarle fuerza a estos argumentos, y así es como metieron a la esposa con una serie de declaraciones, no solamente no creíbles, sino banales, falta de seriedad. Quisieron, pues, no sé, banalizar el juicio, ¿no? Con la participación de este último testigo, supuestamente, ¿no? Pero yo creo que tanto los jueces como el fiscal están enterados, están claros de que el peso de los argumentos dados por los testigos dan materia suficiente para que sea condenado García Luna. El problema que yo percibo es si el fiscal, si los jueces, si el juicio va a llegarle también a otros funcionarios, como es el caso de Felipe Calderón y de Vicente Fox, que también está involucrado en estas cuestiones, ¿no? Eso es lo que yo dudo que ocurra. Y la razón, pues ya la di. Me parece que estos testigos, de ser llamados a declarar, pues iban a involucrar de manera directa a funcionarios de los Estados Unidos, que políticamente no conviene a este grupo de autoridades, a este equipo de autoridades judiciales, por razones políticas y por razones electorales que se viene ya en un plazo relativamente corto, ¿no? Entonces, yo estaba cerrando esta primera opinión, Olga, señalando que hasta este momento los argumentos que se han dado por los testigos son argumentos que apuntan hacia una condena a Genaro García Luna. ¿De qué nivel, de cuántos años va a ser la condena? No lo sabemos hasta que los jurados determinen la culpabilidad o no de Genaro García Luna en este proceso, ¿no? Pero una cosa sí es clara, me parece a mí, que condenado en Estados Unidos o no, México, el gobierno mexicano tiene suficientes elementos para exigir en su momento la extradición de este señor a efecto de ser juzgado en los tribunales mexicanos, porque los delitos que ha cometido
tienen su origen en el país y no son delitos que se pueden obviar, que se pueden pasar por alto. Me parece que el gobierno mexicano está obligado no solamente a exigir la recuperación de los recursos ilegalmente llevados a Estados Unidos a través de juicios civiles y no sé si penales o lo que sea, ¿no? Pero me parece que hay argumentos, elementos suficientes para que eso ocurra. Y vamos a esperar qué determina el jurado y de acuerdo con eso, me parece que el gobierno mexicano tomará las medidas necesarias a efecto de completar el juicio que también hay que responder de estos delitos en este país. Yo creo que incluso va más allá, o debería de ir más allá, porque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha mencionado en sus conferencias matutinas. En realidad, hemos visto cómo se han ido desarrollando de manera paralela desde sus inicios, desde que fue detenido en los Estados Unidos Genaro García Luna, cómo, por otro lado, el gobierno mexicano ha estado encima de la Fiscalía General de la República para que avance en la investigación en contra de Felipe Calderón Hinojosa y en contra de Enrique Peña Nieto, y me imagino que también deben de tener abierta algún tipo de investigación, no lo sabemos todavía, oficial, o al menos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el inicio de lo que podría convertirse posteriormente ya en una imputación directa de algunos delitos en contra de Vicente Fox Quesada. ¿Qué ha dicho el presidente? Porque le han estado insistiendo los medios de comunicación en las mañaneras de que se pronuncie, de que si esto abre la posibilidad de que ahora sí finalmente se establezca una demanda de carácter penal en contra de alguno de los expresidentes de México. Y él ha dicho, con relación a todo lo que ha estado saliendo en el transcurso de este juicio contra Genaro García Luna, él ha dicho muy claramente, vamos a esperarnos, vamos a ver qué sucede, ¿sí? Vamos a ver si lo sentencian culpable o no creo que lo vayan a sentenciar inocente, pero eso entonces nos abre la posibilidad de que toda el área de investigación, que diversos medios de comunicación que han tenido acceso a lo que se ha estado haciendo de investigación por parte del fiscal Gers Manero, en el caso concreto, y la Unidad de Inteligencia Financiera, de los dos, de Nieto y del actual de Pablo Gómez, sobre las fortunas, la forma en cómo se manejó en lo económico Vicente Fox y su familia, porque eso también tiene que involucrar a Margarita Zavala. Bueno, vamos a ver si entonces con esto, lo que todo México espera es que entonces, ya una vez sentenciado García Luna, independientemente de que venga o no venga extraditado a México, va a ser muy difícil que Estados Unidos lo extradite, porque ayer, incluso una cosa que yo coincidía mucho es que ayer con los comentarios que estaban haciendo Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, es de que se tiene presuntamente, mediáticamente nos ha dicho la Fiscalía de Estados Unidos, que tiene tantos documentos, audios, evidencias que citan por millones, los documentos, los papeles que integran este caso que se levantó contra García Luna, que sería podría ser el inicio de otros juicios en contra del mismo personaje, tratando de ir subiendo poco a poco y ir escalando en los índices de culpabilidades respecto al tráfico de droga que se está dando constantemente hacia los Estados Unidos a través de los cárteles mexicanos. Y entonces, lo que puede suceder es que entonces el caso específico de Felipe Calderón, insisto, una vez que se conozca que este personaje es culpable, entonces uno espera, y siguiendo la lógica del presidente, de que una vez ya definido este caso en particular, este juicio en particular, entonces la Fiscalía General de la República, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, presente juicio, presente una denuncia de carácter penal en contra
de Felipe Calderón Hinojosa, que es el con el que tenemos, o se supone la Fiscalía tiene la mayor cantidad de evidencias de presuntos actos ilegales cometidos por este personaje. Eso es algo que todos los mexicanos esperamos desde hace muchos años, y que si lo llega a concretar Andrés Manuel López Obrador en el transcurso de los próximos meses, y yo dudo mucho de que lo pueda hacer antes de que se den las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, por la posibilidad de un manejo político electoral que le vayan a imputar los opositores, bueno, posiblemente por allá de julio, finales de julio, agosto, se podría presentar entonces ya el caso concreto del juicio contra Felipe Calderón. Y si es así, cuidado, porque si en este momento las preferencias electorales en México están abrumadoramente a favor de cualquiera de los dos candidatos de Morena más fuertes, que son Claudia Sheinbaum en primer lugar y el canciller Ebrard en segundo lugar, por mucho sobre cualquiera de los candidatos de la oposición, bueno, entonces se podría abrir la posibilidad desde el punto de vista electoral, obviamente son especulaciones, pero con una decisión del presidente de ir por Felipe Calderón, cuidado, porque entonces se abriría la posibilidad de que el electorado votara de tal manera a favor de los candidatos de Morena, que podría entonces Morena canalizar esto hacia una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y si esto se conjuga con la victoria que se espera de los candidatos al Poder Ejecutivo de Morena para el próximo 2024, entonces estaríamos hablando de la posibilidad real de que la Cuarta Transformación, la llamada Cuarta Transformación, empiece a generar cambios constitucionales de fondo en este país que los requiere con urgencia. Yo podría ir hasta allá, mi estimado Jesús, pero pues esto es lo que uno, con base a la declaración del presidente, es lo que uno quisiera que sucediera en finales de julio, principios de agosto, para entonces sí, comenzar a decir, cuidado, porque el que seguiría después sería Enrique Peña Nieto, y ahí está Vicente Fox también metido, porque también fue de alguna forma salpicado, en ciertos momentos ahí sí fue señalado de que también parece ser que hubo algunos recursos que se le destinaron de procedencia ilícita, que se le destinaron a su gobierno y a sus campañas. Sí. Hoy dijo el presidente, parece como si lo hubieran dejado colgando del aire, ¿no? El juicio a Genaro García Luna, entendiendo, dando por hecho que lo más seguro es que van a declararlo culpable. Pero, ¿y hacia arriba? ¿Quién lo estuvo sosteniendo? O sea, ¿quién fue su jefe? ¿Quién no se mandaba solo? Fue su frase, ¿no? García Luna no se mandó solo, no se manda solo. Entonces, esto es lo que nos deja también el juicio, ¿verdad? Que no mencionaron, salvo en un momento en que lo hizo el exfiscal de Nayarit, Veira, que mencionó a Calderón, no se volvió a tocar el caso. Y bueno, también tú lo mencionaste en el programa anterior, Jesús, no se van a ir sobre los agentes de la DEA y todos los demás que estuvieron implicados en esta red de corrupción que le permitió a Genaro García Luna hacer lo que hizo. Sabían lo que estaba haciendo y sabiendo lo que estaba haciendo le entregaban premios y medallas. Entonces, ahí también pues tiene que ver ya con la corrupción en Estados Unidos y el juez no se va a meter con eso. Pero yo quiero también destacar lo siguiente, Jesús. El hecho de que en el sexenio de Fox apenas estaba prácticamente sentándose en la silla presidencial cuando se le escapa, se le fuga el Chapo Guzmán, ¿no? Y en todos los 6 años del gobierno foxista no dieron con él. El hombre hasta se casó en una boda que hizo pública y que levantó polvadera, ¿verdad? Con grandes invitados de políticos y militares en la Sierra de Durango,
se casó con la flor más bella del ejido, su actual esposa, y nadie sabía dónde andaba, según nadie de las autoridades, porque los pobladores de la sierra, fundamentalmente del Triángulo Dorado, sabían que ahí andaba el Chapo, y acá en Baja California Sur, para Los Cabos, sabían que ahí se reunía el Chapo con altos mandos del crimen, y las autoridades nunca supieron nada. Y luego entra el gobierno de Calderón, que entra declarando la guerra al crimen organizado en un esfuerzo por legitimarse después de haber usurpado la presidencia, y tampoco, en plena guerra contra el crimen organizado, tampoco es capaz de detenerlo. Creo que estos son de los elementos que no se mencionan en un juicio, pero que están en el sentido común y en la información de toda la gente. 2 sexenios panistas que no fueron capaces de capturar al Chapo. Y luego lo captura Peña Nieto, y a Peña Nieto se le fuga por segunda ocasión el Chapo, ¿no? De una cárcel de alta seguridad. Entonces, bueno, pues todo esto habla nada más de las tremendas redes de corrupción, el poder tan fuerte que logró el cártel de Sinaloa, porque si no, el Chapo no hubiera logrado nunca todas estas hazañas, ¿verdad?, de escaparse. Y como lo dijo Zambada, el cártel no habría crecido jamás como creció el cártel de Sinaloa si no es con el apoyo de las autoridades, del gobierno. Pero respecto a la extradición, hay que recordar que en los días en que fue detenido Genaro García Luna, el 11 de diciembre de 2019, por esos mismos días, Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Investigación Financiera, dio a conocer que ya estaba abierta también la investigación, que ellos la habían empezado antes y dio fechas y todo de cuándo se estaba investigando a Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Y al poco tiempo el gobierno mexicano pidió la extradición, ya se solicitó en una ocasión la extradición del Chapo Guzmán. Luego se volvió a solicitar la extradición por un juez del Estado de México, un juez federal del Estado de México, que dictó una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, por lo que hasta ese momento, estamos hablando de noviembre de 2020, habían logrado sustentar en una investigación de desvío de recursos de 27 millones de pesos. Nada más esa era la cantidad que llevaban en ese momento. Santiago Nieto ahora nos recuerda pues que esta cantidad que da a conocer ahora Pablo Gómez es resultado de la continuación que hace Pablo Gómez en la UIF de una investigación que ya había iniciado y dado a conocer el propio Santiago Nieto. Entonces está sustentada la información de los 30 contratos y de cómo es que cobraron dinero a instancias de gobierno, dinero mal habido, ¿verdad?, que lo pasaron solamente por el sistema financiero, se llevaron cuentas a Panamá y luego lo convirtieron en bienes y dio a conocer una relación enorme de vehículos y propiedades que adquirió Genaro García Luna con Luis Cárdenas Palomino como operador ya financiero de sus recursos, estando incluso él después en prisión. Entonces, de esta parte del juicio civil que se lleva en Florida o que se está solicitando en Florida, que fue donde presentó la denuncia el gobierno mexicano para recuperar esos casi 746 millones de dólares, ¿qué esperas tú, Jesús? Sí, bueno, yo creo que la cloaca todavía va a producir mayor información de la que sabemos hasta estos momentos, ¿no? Y me parece que es muy importante que la gente, que la opinión pública se entere de todo lo que ha ocurrido durante estos gobiernos priistas y panistas, ¿no? Porque la prensa en México y todos los medios masivos de comunicación prácticamente no están informando, no están diciendo absolutamente nada, ¿no?
son las redes sociales y a través de las mañaneras, cómo se está abriendo paso esta información todavía limitada, porque hay muchas cosas que van a salir paulatinamente a la luz pública y que van a arrojar información todavía más completa de lo que estamos observando y de lo que estamos viendo a estas alturas. Pero quisiera cerrar mi opinión sobre este asunto señalando lo siguiente, Olga y Javier, ¿no? Me parece que el proceso que le están siguiendo a Genaro García Luna en los Estados Unidos va a tardar todavía algunos días, tal vez algún mes o mes y medio, ¿no? Porque me parece que el jurado no podría emitir un juicio si no se introduce en todos los documentos más importantes que se supone tiene la Fiscalía de los Estados Unidos sobre la participación y toda la actividad de Genaro García Luna y sus compinches, ¿no? Y esto va a provocar, o va a generar, mejor dicho, un inter que puede ayudar a que el gobierno mexicano esté en mejores condiciones para solicitar, para exigir la extradición y juzgar a Genaro García Luna en los tribunales mexicanos. Porque en estos momentos me parece a mí, primero que es difícil que lo extraditaran rápidamente, ¿no? Sí. Aun cuando la condena fuera menor en Estados Unidos, de todos modos tiene que cumplirla primero lento el proceso de extradición. Y va a terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y me parece que va a ser el nuevo gobierno, como dice Javier, el que va a tener en sus manos la responsabilidad de atender y resolver este problema. Y de paso, tal vez contar con una Suprema Corte de Justicia y con el Poder Judicial en general de otro tipo, de otra naturaleza de la actual. Porque actualmente los tribunales, la Suprema Corte, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, los jueces, todo el sistema judicial, pues está controlado por la derecha. Y no creo que extraditado García Luna a México rápidamente pudiéramos alcanzar como país, como gobierno, como Estado, un juicio apegado a derecho en los tribunales mexicanos. Porque, repito, estos tribunales están llenos de derechosos, de personas que están apoyando la corrupción y forman parte de las mafias políticas, económicas y financieras que hay en el país y que tienen conectes pues con otras fuerzas y con otras mafias de otros países, cosa que es relativamente o muy difícil que pudiera llevarse un proceso pues sin las ataduras y sin las dificultades que me parece están presentes en este momento. Pues yo cerraría con esto, Olga. ¿Sí? Vamos a esperar a ver qué dicen los jurados sobre este tribunal. Hay mucha información, toda en la dirección de que Genaro García Luna no es una palomita, no es una blanca palomita, es un criminal peligroso, es un hombre con poder político, financiero, conectado con las mafias a nivel internacional y un hombre que tiene que ser juzgado y en su momento extraditado a nuestro país porque aquí tiene cuentas también pendientes con la sociedad y con el pueblo mexicano. Tarde que temprano, Jesús. Yo nada más comentar algo, fíjate qué interesante. Antes de empezar el programa contigo, tuvimos el programa con el maestro José Moreno Mena, sociólogo, doctor, y nos decía él
estábamos hablando de la impunidad en México. Y la conclusión fue que se requiere una participación decisiva de la sociedad y tener mucha claridad para la hora de ir a depositar tu voto en 2024, porque para todas estas cosas es necesario que las fuerzas que están impulsando el cambio, la transformación, tengan la mayoría, logren constituir una mayoría calificada para el nombramiento de nuevos funcionarios, jueces, y para el nombramiento de magistrados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para todo se necesita mayoría calificada, y por eso es importante, esto lo hace las propuestas, se hace la propuesta del presidente o la presidenta en dado caso, y es mayoría calificada lo que se requiere. Entonces, pues la conclusión tendría que ser la misma, ¿no? Mucha participación, mucha información, mucha participación ciudadana, mucha presión sobre las autoridades, y pues a ver, nos queda de ver todavía la Fiscalía General de la República, es tema que está implicado también en esto, ¿no? Pues Jesús. Sí, pues estamos pendientes, Olga y Javier, de lo que viene, todo lo que está en el espectro político me parece que es muy interesante. Hay mucho que discutir, mucho que informar a la opinión pública, porque esto que tú señalas en este momento es vital. Si no tenemos la mayoría de diputados y de senadores con los aliados, lograr las 3/4 partes que se requieren para hacer modificaciones constitucionales, vamos a tener enfrente un problema serio con los tribunales judiciales, es decir, con el sistema judicial, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando en esta dirección, hay que llamar a la gente. Bueno, hay llamados ya para empezar a generar este ambiente. La convocatoria para un acto público el 18 de marzo me parece que es muy importante, porque va a ser en cierta medida respuesta a esta marcha pedorra, como la llama Noroña. Gerardo Fernández Noroña, del día 26 de febrero, me parece, ¿no? Sí. Entonces, el pueblo se está movilizando. Yo estoy escribiendo un artículo porque me preocupa un elemento que quiero adelantarle a mis lectores. Yo sostengo, Olga y Javier, que el pueblo, la gente que se está manifestando a favor de lo que está haciendo el gobierno, es básicamente una expresión obradorista, no propiamente un apoyo consciente a la política del partido. No son morenistas, sino obradoristas, ¿no? Y mi temor está en el hecho de que termina el periodo de Andrés Manuel, y qué va a pasar con la gente que solamente está en las filas del obradorismo, y en un momento muy complicado para el futuro gobierno, porque tiene que tener tal apoyo popular para que pueda introducir los cambios que se necesitan, tanto en el Poder Judicial como en la profundización de la transformación en el país. Así es. Así veo las cosas. Y ahí está el caso de lo que tú estás mencionando, ¿no? De Ricardo Monreal, manipulando a sus senadores para que presenten una iniciativa para aumentar 4 veces las multas por si alguien le lanza injurias o ofensas contra el presidente, y contra nada más, o sea, la prensa nada más como un ejemplo de cómo está echando piedrita, ¿no? resalta el tema de las injurias contra el presidente. Se olvidan de que todo, pues, se incluía todo el sector público, de que tiene poder político y que tiene cargos oficiales. Y bueno, pues ahí ahora vemos a Lili Telles diciendo que me digan cuánto me van a cobrar, porque por pues ya le dijo 2 o 3 cosas, ¿no? Entonces a Lili Telles, entonces, de ese tipo es finalmente la campaña. O sea, fíjate cómo se une
gente de Ricardo Monreal, con Lili Telles, con toda esta oposición. Sí. Y ahí vemos al corrupto de Ricardo Monreal, manejando fondos públicos del Senado, pues para beneficiarse a través de sus libros, que esa es otra cosa, 5 o 6 otro millones. escándalo que también se le debería de imponer una acusación de carácter penal ya a este personaje. Pero como sabemos que es impune, ok. Oye, termino. Pues ahí te mando mi artículo próximo, Javier, sí. porque está más o menos en esta dirección En esta que dirección. les acabo de comentar. Okay, muy Termino bien. con esta información. Desde hoy en la mañana, los 12 miembros del jurado del caso Genaro García Luna comenzaron las deliberaciones por las 5 acusaciones y 6 agravantes contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, ¿sí? Esto es una nota que se publica el día de hoy en el periódico La Opinión, allá en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y dice que el juez Ryan Cogan leyó las instrucciones al panel de 18 miembros, incluyendo a los 6 suplentes, quienes no tienen voto en la decisión final. No consideren su simpatía por ninguna de las partes, dijo el juez. Y estábamos mencionando, dice, la hoja de cargos contra García Luna son acusación 2, acusación 3, acusación 4, por conspiración para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Una vez decidido sobre estos cargos, se podrá responder sobre el número 1, que es liderar una organización criminal durante un largo periodo. El primer cargo contra este funcionario de Felipe Calderón contempla las agravantes, es decir, 6 hechos que soportan la conspiración con cocaína. Así que estamos hablando de una condena, insisto, repito, reitero, van por la cadena perpetua en contra de García Luna. Y pues lo que también, y termina, y esto es interesante, el juez les dice, tómense su tiempo, no se vean presionados, pero es muy probable que, y dadas las características propias que se le atribuyeron a este juicio, a través de estos testimonios, existe tal contundencia por parte de la Fiscalía en llevar a sus testigos, ¿sí?, que no nos sorprendamos si la sentencia sale la próxima semana, ¿eh? Es muy probable que salga la sentencia la próxima semana. Bueno, ahí sí. Gracias, Muy Jesús. bien, pues ahora sí que vamos a ser testigos de que a Genaro sí se toca, ¿no? Híjole. No se han atrevido, quieren salir a decir todos somos Genaro, pero no se atreven. Oye, Sí. Oye, aunque sea así de botana, pero ¿cómo viste a la ex primera dama, hoy diputada, ex candidata presidencial frustrada ex candidata, que no alcanzó ni siquiera a lograr la candidatura, a Margarita Zavala defendiendo a su esposo? Pues le ha llovido fuerte en la Cámara de Diputados, le han dado por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, ¿no? Oye, pero salió respaldada por sus 3 bancadas. Sí. Lo menos que se espera. Pues sí, pero lo hacen un poco por razones políticas, ¿no? Sí. La verdad es que no tienen argumentos como para que defiendan a Margarita Zavala, que forma parte de la misma mafia de su marido, ¿no? Pero ¿por qué no defender al presidente más valiente que ha tenido México? Así es. Al de más pantalones, aunque le queden grandes. Así es. Bueno, pues en fin, les mando un abrazo, cuídense. Igualmente, cuídate mucho. Y un saludo a ¿cómo se llama tu perrito? Yuri, tu perrito, el perrito, el que te acompañó. Yari, se llama Yari. Yari, perdóname. Yari, mi perro. Estaba viendo si es nombre japonés, ¿sabes lo que significa? No, Yari significa flecha, así es, lanza en japonés. Exacto, ¿no? Es que tiene en la frente una lancita. Una parte blanca que parece ser una lanza, ¿no? Y Yari significa flecha o algo así, ¿no? ¿Tú sabes japonés? Salúdame al Yari, por favor. Yari se llama mi perro. ¿Por qué? ¿Por qué sepa? Porque yo soy chinito japonés. Sí. Hasta luego, amigos. Yo sí soy japonesa y no sé. Así es. Gracias. Un abrazo. Hasta mañana, amigos. Cuídense. Cuídense mucho. Hasta luego.